En contacto con el Dr. Charles Stanley, celebra 45 años de la fidelidad de Dios y de llevar el mensaje del Evangelio alrededor del mundo. Hoy, en el programa En Contacto, ¿cómo mantenerse joven y útil toda la vida? ¿Cómo mantenerse joven y útil toda la vida? De eso quiero que hablemos. Y si alguien pregunta, ¿es algo de tomar? No. ¿Es una pastilla? No. ¿Algún curso de ejercicios? Tampoco. Entonces, ¿qué es? Pues eso es lo que quiero compartirles. Y quiero que vayan al Salmo 92, porque en el Salmo 92 creo que el Señor nos presenta una idea para tener una vida joven y útil todos los días de nuestra vida. Muchas personas solo quieren una larga vida, pero si no son útiles, ¿de qué les sirve tener una larga vida? ¿Cómo nos mantenemos útiles y jóvenes todos los días de nuestra vida? Pues veamos lo que dice el Salmo 92, empezando en el versículo 12. Dice la palabra de Dios, el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán. Aun en la vejez fructificarán. Estarán vigorosos y verdes para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto. Creo que en este pasaje bíblico está la clave para ser útiles a cualquier edad de nuestra vida. Y noten cómo empieza. Dice, el justo, no cualquier persona. El justo florecerá como la palmera. ¿Qué quiere decir con el justo sea una persona piadosa? No cualquier persona, sino una persona piadosa. Florecerá, o sea, tendrá abundancia pase lo que pase en su vida, como la palmera, como cedro en el Líbano. Las palmeras que menciona eran palmeras datileras que crecen hasta más de 50 a 60 pies de altura. Y si piensan en una palmera que produce dátiles, esta tiene frutos y usan las hojas para construir cercas y partes de la casa como el techo y otras cosas. Y los cedros del Líbano podían crecer y aún crecen hasta 120 pies de altura, con un diámetro de 30 pies y tienen las ramas rectas. Es una vista majestuosa ver uno de esos árboles. Y él dice, el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová. En los atrios de nuestro Dios florecerán. Eso significa que habrá abundancia, algo está pasando. Algo asombroso está pasando. Aún en la vejez fructificarán y estarán vigorosos y verdes. Seguirán creciendo y no se verán tan viejos. Estarán vigorosos y verdes, se refiere a la fuerza, a dar fruto y estar saludable para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto. Así que, ¿cuántos de ustedes verdaderamente creen que Dios espera que sean útiles todos los días de su vida? De acuerdo. Bien, ¿y cómo se hace eso? Y lo que quisiera hacer es darles lo que considero ser clave para que eso se haga realidad. Y quiero que anoten estas frases sencillas que voy a darles, y quiero que las piensen en base a sus propias vidas. No quiero que vean esto como un sermón, quiero que lo vean como palabras de instrucción para que tengan una vida más larga y ser más útiles. Y sé que Dios es el que decide finalmente cuánto tiempo vamos a vivir, y que algunos no van a vivir más que otros. Pero digamos que usted es lo que es y no sabe cuándo va a morir. Y mientras usted y yo estemos vivos, tenemos la responsabilidad de fructificar todos los días de nuestra vida. Y a veces me pregunto si algunos acortan sus vidas porque no son útiles. Llegan a un tiempo en su vida y dicen, bueno, tengo 55 o 62 años y me quedan por ahí unos 7 años de vida y estoy acabado. Déjeme decirle algo. Cuando usted le dice a su cuerpo que está acabado, su cuerpo comienza a deteriorarse, porque su mente manda un mensaje a su cuerpo que dice, en 7 años estoy acabado.
Dios nos creó para ser fructífero todos los días de nuestra vida por el tiempo que sea, y yo sí creo que ser fructífero alarga nuestra vida humanamente hablando. Por lo tanto, la pregunta es, esencialmente, ¿qué necesitamos para que nuestra vida sea útil todos los días de nuestra vida? La primera es muy importante, siga aprendiendo. Cuando usted deja de aprender, deja de crecer. Cuando deja de aprender, empieza a deteriorarse un poco. Debe aprender cómo mantenerse saludable. Usted dirá, ¿y cómo hago eso? En parte, con una dieta saludable, haciendo ejercicio y descansando, eso es parte de esto. Es decir, la salud no sucede por casualidad. Debemos aprender ciertas cosas clave en la vida que realmente hacen la diferencia. Y cuando seguimos aprendiendo, algo sucede en nuestra vida. Por ejemplo, usted y yo vivimos en una época en que tuvimos que seguir aprendiendo. Porque cuando yo nací, que yo sepa no había computadoras, en 1932, y volviendo atrás y recuerda su vida y todas las cosas que tuvo que aprender, las cuales sus progenitores y sus padres no tuvieron que aprender, porque esas cosas ni siquiera existían. Si usted quiere ser útil todos los días de su vida, debe estar dispuesto a seguir aprendiendo. Yo les diría simplemente que en un cerebro perezoso es un cerebro que está envejeciendo. Si no quiere aprender, ¿qué pasa? Empieza a decaer. Entonces hay algo interesante y emocionante cuando aprendemos cosas en la vida, no importa quién sea usted o cuál sea su edad. Por lo tanto, les diría que lo primero en esta lista es aprender la palabra de Dios. Aprender a citar un pasaje bíblico. Y si no pueden hacerlo, apréndase este. Jesús lloró. Y si no pueden aprenderse ese, no pueden aprender nada. Así que el primer paso, recuerden, estamos hablando de mantenernos útiles todos los días de nuestra vida. Primero, siga aprendiendo. Segundo, siga amando. El amor es una parte muy importante en la vida. Y en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio, Dios nos manda que le amemos. Debemos amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas. Y Jesús habló de amarnos los unos a los otros. Y yo creo que la pura experiencia de amar a alguien es como algo que fluye en nuestra vida. Es decir, amar es una expresión de algo en el interior de una persona que quiere que no termine. Por ejemplo, si no hay amor, hay amargura, resentimiento, hostilidad y odio. Son cosas que dañan la salud emocional y mental de una persona. Dios nos hizo para amarnos unos a otros. Nos hizo para amarlo a Él. Amar es una parte muy importante de mantenerse joven todos los días de su vida y de tener el espíritu que fomenta la buena salud. Y por supuesto, está la idea de seguir riéndose. Pero alguien dice, ¿eso qué tiene que ver con ser útiles? Cuando una persona se ríe, algo está pasando dentro de ellos. Como que todo fluye. Y cuando usted se ríe, por ejemplo, a carcajadas, ja, 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 se ríe y se ríe y se ríe. ¿Y qué pasa? Algo le pasa a usted. Y cuando hay risa, y hay amor, y hay gozo, su cuerpo responde adecuadamente. Pero si está tenso y no está riéndose, y si piensa en lo que le pasa a su sistema nervioso, cuando no puede reírse, alguien dice, es que no tengo nada de qué reírme. Pues claro que tiene de qué reírse si lo piensa. A veces nos sentimos ganas de reírnos, pero deberíamos tener el gozo del Señor en nuestra vida. Cuando usted tiene el gozo de Jesús en su vida, tiene mucho de qué reírse. De hecho, los cristianos tenemos más de qué reírnos. Y cuando piensa en todas las bondades que Dios ha hecho en su vida y que sigue haciendo en su vida, aunque enfrente tiempos difíciles, hay mucho de qué reírse. Pero si no puede reírse, pongámoslo así, si no puede reírse, dudo que usted tenga muchos amigos. ¿Quién quiere andar con un gruñón? Siempre haciendo mala cara, algo siempre anda mal, y cuando usted dice, déjame contarte algo bueno que me pasó, no me interesa. Cuando la gente tiene una actitud así, creo que afecta el sistema nervioso, todo el sistema se ve afectado. Creo que Dios puso unas cosas muy sencillas en nuestra vida
Y si las practicamos, tendremos una vida más larga. Usted dice, ¿puede comprobar eso? Hasta ahora, sí he podido. Hasta ahora sí he podido. Y algo que me encanta de mis amigos es que siempre nos bromeamos, y uno de mis amigos, creo que todos están sentados aquí hoy, no todos, pero siempre estamos bromeando acerca de alguna cosa, siempre nos estamos riendo. Y creo que eso libera el sistema nervioso. Y usted dirá, pues yo no tengo nada de qué reírme. Pues haga algo, empiece a hacer algo, o póngase a mirar algo que le ayude a reírse. Y a veces nos topamos con personas rígidas, como si pensaran que reírse es pecado. Los cristianos deberían ser las personas más alegres del mundo, porque tenemos de qué estar agradecidos. Y hay otra cosa que es, siga dejando. Usted dirá, ¿siga dejando qué? Esto es muy importante. Siga dejando atrás sus preocupaciones. No traiga las preocupaciones del ayer al presente. Evite ciertas situaciones, circunstancias, conversaciones e incidentes de su pasado. En mi propia vida recuerdo cosas que en realidad no fueron muy agradables, pero usted no tiene que pensar en esas cosas. Y me encanta lo que dijo Pedro en el capítulo 5 y el versículo 7 de Primera de Pedro, donde dijo, por ejemplo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de vosotros. Es decir, Dios dice que cuando tengamos preocupaciones y cargas y angustias o lo que sea, dice que las echemos sobre el Señor, es decir, dejémosla ahí. Y cuando hablamos de dejar algo, hay personas que viven con un retrovisor en sus vidas. Déjame decirte lo que pasó. Siempre salen con unos temas y pienso francamente que están buscando simpatía o lo que sea. Hace tiempo pasó esto y todos podemos desenterrar la basura de nuestro pasado. Sin embargo, deberíamos vivir cada día dejando eso atrás. No tenemos que pensar en eso. Dios no quiere que pensemos en todas las dificultades y sufrimientos. Quizás usted tenga que compartir su testimonio sobre cómo Dios lo ayudó a superar eso, pero no lleve eso a cuestas. Así que le pregunto, ¿hay algo en su pasado que está llevando a cuestas? Sí, pues eso lo está frenando. Afecta su actitud, afecta todo su sistema emocional, y yo creo que afecta su salud. Dios quiso que dejáramos atrás nuestras cargas. Y algunas personas proyectan lo que les ha pasado diciendo las cosas van a empeorar. ¿O sabe qué? No. Usted deje eso atrás y piense más bien en lo que Dios está haciendo en su vida. Y por supuesto, no solo sigan dejando esas cosas, sino sigan anhelando. ¿Y qué quiere decir con eso? Solo esto. Tiene que seguir soñando. Una persona que no sabe soñar no va a disfrutar la vida por mucho tiempo. Tienen que seguir soñando, o sea, acerca del futuro, y nunca dejen de hacerlo. Alguien dice, pues ¿sabe qué? En esta etapa de mi vida no hay sueño que valga la pena. Pues piense en ese sueño. Es cuestión de actitud. Nadie puede impedir que sueño. Y usted dice, es que no creo que pueda hacer esto y lo otro. Entonces, ¿por qué no deja de pensar en eso y piensa en las cosas que sí puede hacer? No solo se trata de tener una actitud positiva, se trata de ser, escuchen esto, un hijo de Dios. ¿Están de acuerdo con eso? Amén. El Espíritu Santo mora en ustedes. Amén. Por lo tanto, todo el poder existe en ustedes. Amén. Así que no vive en el pasado pensando en lo que no puede hacer. Usted puede hacer cualquier cosa que Dios lo llame a hacer. Y no subestime a Dios. Si está de acuerdo en que el Espíritu Santo vive en usted, si está de acuerdo en que Dios está en usted, entonces no descarte a Dios pensando que Él no puede. Porque Él puede hacer cualquier cosa que sea su voluntad para su vida. Alguien dice, pues, esa no es la voluntad de Dios para mí. ¿Cómo lo sabe? ¿Se lo ha preguntado? Bien, alrededor de mi computadora tengo unas frasecitas que me han impresionado e impactado. El otro día las conté y tengo 25. Pues aquí tengo una. Eres joven y útil. Escuchen, eres joven y útil a cualquier edad si aún estás planeando para el mañana. Deberían anotar esa. Escuchen. Eres joven y útil a cualquier edad si aún
estás planeando para el mañana, porque eso quiere decir que está soñando, quiere decir que está planificando, quiere decir que está mirando al futuro. Por lo tanto, cualquiera que sea su edad, no se dé por vencido, no se detenga, no renuncie, solamente piense, ¿qué me gustaría hacer? Creo que Dios quiere que yo haga algo, así que sigan anhelando y después sigan buscando. Usted dirá, ¿siga buscando qué? Tener buen aspecto. Me han oído decir, Lucas, mejor hagan y sean lo mejor que puedan. Pienso que, vean esto. Si usted cree que se ve lo mejor posible, se comportará de una manera diferente. ¿Cierto? Damas, ¿es verdad o no? Absolutamente. Si piensan que tiene el pelo bien arreglado y que está bien vestida y que se ve lo más bien, se comportará de una manera distinta. Así que luzca, haga y sea lo mejor que puede. Y por supuesto, siga laborando. Siga trabajando. Uno de mis profesores favoritos del seminario seguía dando clases hasta los 90 y pico años. Me encantaba. La primera vez que vi al hombre me encantó, porque seguía y seguía. Él no corría, andaba lentamente, pero era un hombre asombroso, un hombre piadoso, y había llegado a esa etapa de su vida, y recuerdo a Berta Smith, la que fue misionera en la China por 40 años, cuando ella tenía 90 y tantos, ya había puesto en su calendario las veces que iba a dar un discurso hasta la edad de 105 años. Y me consta que eso es absolutamente cierto. Yo les digo a las personas que no deben jubilarse. Si eso implica detenerse y no hacer nada, alguien puede cambiar. En la Biblia, el único que podía jubilarse era el sacerdote. Empezaban a los 25 años de edad y así sucesivamente terminaba. Pero la Biblia no enseña la jubilación. La Biblia nos enseña a fructificar, como dijimos, todos los días de nuestra vida. Nuestra vida debe contar para algo en la vida de alguien más. Por eso, sigamos trabajando. Cuando usted dice en su mente y lo piensa y dice, bueno, ya no doy más, no voy a trabajar más, solo voy a hacer tal cosa, le está enviando a su cuerpo un mensaje y el mensaje es, he llegado al fin. Ya no tengo que funcionar como funcionaba antes. Eso no viene de Dios. Debemos vivir esmeradamente hasta el último día de nuestra vida. Por lo tanto, siga trabajando, es una parte importante. Y, si lo piensan, entre más vivimos, nuestra fe debería ser más grande. Nuestra confianza debería ser más fuerte. Las cosas que hacemos quizás deberíamos hacerlas mejor que antes, así que trabaje, siga trabajando y, por supuesto, siga apoyándose. Y nos apoyamos en el Señor, lo cual significa que debemos depender en Él, confiamos en Él. Él contesta nuestras oraciones, satisface nuestras necesidades, seguimos apoyándonos en Él. Es decir, deberíamos vivir cada día confiando en Él, dependiendo en Él, y reconociendo el hecho de que, Señor, te encomiendo este día, y lo que estás diciendo es, estoy apoyándome en ti para que me dé sabiduría, dirección y orientación a mi vida. Entonces, cuando pienso en eso y pienso en lo que la Biblia dice 3 veces en el Salmo 37, no te impacientes, no te inquietes, no te alteres. Como creyentes, Cristo vive en nosotros por medio del Espíritu Santo. Y sí nos apoyamos en Él. Sí dependemos de Él. Sí confiamos en Él. Y eso es lo que Dios quiere que hagamos. Quiere que nos apoyemos en Él, quiere que confiemos en Él, quiere que vengamos a Él, reconociendo que dependemos de Él. Porque Él quiere ser todo lo que necesitamos en la vida. Y desde luego, siga escuchando. Este es uno de los más importantes, siga escuchando. Aprenda a escuchar a Dios. Y muchas personas pasan la vida diciendo, pues Dios nunca me dijo nada. Sí lo hizo. Quizás no lo escuchó, quizás no le obedeció, Él no le habló en forma audible, pero Dios nos habla y quiere que le escuchemos. Por ejemplo, ¿cómo encuentra la voluntad de Dios? Debe escucharlo a Él. ¿Cómo sabe lo que debe hacer al tomar decisiones críticas en su vida o decisiones en sí? Escuchándolo a Él. ¿Y cómo lo escucha? Guardando silencio. ¿Cómo lo escucha? Leyendo la Biblia y pidiendo a Dios que hable a su corazón.
Y pienso que la lección más importante de la vida cristiana es aprender a escuchar a Dios y saber que estamos recibiendo dirección para nuestras vidas y la confianza para saber qué hacer después. Aprender a escucharlo a Él es absolutamente esencial para tener una vida piadosa, una vida útil y una vida provechosa. Escuchándolo a Él. Pueden saber muchas otras cosas, pero hay que aprender a escucharlo. ¿Qué está diciendo Dios? ¿Qué dirección está dando a mi vida en este momento? Aprender a escucharlo. Por lo tanto, si quiero permanecer en el camino correcto, vean esto, si voy a caminar en la voluntad de Dios, tengo que escucharlo. Si voy a tomar decisiones sabias, tengo que escucharle. Si voy a tener una buena relación con otros, voy a escucharle. Si voy a evitar ceder a la tentación, voy a escucharlo a Él. Si quiero que satisfaga mis necesidades, voy a escucharlo, sea cual sea su inquietud. Aprender a escuchar a Dios es sin duda lo más fundamental. ¿Cómo va a ser salvo? Será salvo escuchando la convicción del Espíritu Santo que lo compunge de su pecado y le dice que si muere sin Cristo estará perdido. Escuchó, fue salvo, lo escuchó cuando lo compungió de su pecado y quiere ir al cielo cuando muera. Lo escuchamos para todo. Y cuando usted comience el día, cada mañana debería escucharlo y decirle, Señor, habla a mi corazón, guíame el día de hoy. Hazme sensible a lo que pasa a mi alrededor. Hazme sensible, Señor, a las personas que voy a conocer y cómo debo responderles. Si hay alguna necesidad, algo que pueda decir o hacer, Señor, ayúdame a saber escuchar para poder evitar ciertas cosas. Aprender a escuchar a Él es absolutamente esencial. Porque miren, no tenemos discernimiento espiritual a menos que sepamos escucharlo. ¿Debo o no debo hacer esto? Escúchelo a Él. Y estamos hablando de ser útiles todos los días de nuestra vida. Aprender a escuchar a Dios es absolutamente esencial. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Bien, por ejemplo, digamos que usted está casado. ¿Cómo piensa desarrollar una relación íntima con su esposa o con su esposo? Aprendiendo a escucharle. ¿Cómo piensa criar hijos piadosos? Aprendiendo a escucharles, enseñándole a escucharlo a usted y enseñándole a escuchar a Dios. Escuchar es esencial para todo aspecto de nuestra vida. Y ciertamente si vamos a ser útiles todos los días de nuestra vida, vamos a aprender a escuchar a Dios. Porque Él nos dirá qué hacer y qué no hacer, qué evitar y qué buscar. Dios siempre habla con sus hijos, y a la luz de lo que hemos dicho, vean este versículo, el justo florecerá como la palmeras datileras, crecerá fuerte como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán, aun en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes, o sea, fuertes, fructíferos y saludables, para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto. Y les he dicho a ustedes hoy simplemente que creo que esta es la forma de mantenerse lo más fuertes y saludables que puedan, y lo más útiles todos los días de su vida, no importa dónde se encuentren ahora. Pueden empezar hoy pidiéndole a Dios, Señor, quiero que me haga sensible todos los días a todas estas actitudes porque eso es lo que quiero en mi vida. Es una decisión que usted toma y empieza confiando en Jesucristo como su Salvador personal. Ese es el comienzo. Ahí es cuando usted comienza a aprender a escuchar. Y si nunca lo ha recibido como Salvador, probablemente ni siquiera tratará de hacer lo que le he compartido con usted el día de hoy. Pero pídele al Señor Jesucristo que perdone sus pecados. Ríndale su vida a Él. Y después dígale, Señor, quiero que mi vida cuente cada día. Quiero ser útil todos los días de mi vida. Muéstrame cómo hacerlo. Y confío que si nunca lo ha recibido como su Salvador, será suficientemente sabio para tomar esa decisión hoy. Jesús perdona todo pecado. Él lo recibirá ahí donde está. Si lo recibe como su Salvador personal hoy, escuche, empiece con esta lista hoy.
Su vida cambiará a partir de hoy si está dispuesto a dejar que Él obre en su vida. Amén. Y Padre, estamos tan agradecidos porque estás más que dispuesto a darnos lo mejor que tienes. Pido que cada persona que escuche este mensaje recuerde cuidadosamente que escucharte a ti y obedecerte es la clave para vivir a lo máximo. No importa quiénes sean. Así que queremos decirte que te amamos y te alabamos por ser pacientes con nosotros, por guiarnos, por ayudarnos, por tu provisión y por darnos este maravilloso e indescriptible don de la vida eterna. Bendecimos tu santo nombre, Jesús. Amén.